Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Hay cosas que uno no espera escuchar en un consultorio médico. Que tienes 6 meses de vida. Que la operación salió mal. Que el diagnóstico que cambió tu mundo entero fue un error desde el principio. Yo escuché algo diferente. Algo que, en el momento, me pareció casi ridículo. Embarazo psicológico, dijo el doctor Ferran, con esa voz tranquila que usan los médicos cuando quieren que algo doloroso suene clínico. También conocido como pseudociesis. Su cuerpo está produciendo las señales hormonales del embarazo sin que exista un feto. Es más común en omegas de lo que la gente piensa. Yo lo miré fijamente. Perdón. Dije. Está diciendo que no estoy embarazado. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Me quedé sentado en esa silla de plástico frío del consultorio privado, con el papel de la camilla arrugándose bajo mis piernas, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. Mi nombre es Mateo Vidal. Tengo 25 años. Soy Omega. Y llevaba 2 meses creyendo, con toda la certeza que le da a uno su propio cuerpo, que estaba embarazado. Las náuseas. El agotamiento. El abdomen que se sentía diferente. Los antojos absurdos a las 2 de la mañana. Todo había sido real. ¿Y ahora me estaban diciendo que era mi cabeza? ¿Cómo es posible?, pregunté. Hice 3 pruebas en casa. Salieron positivas. Las pruebas caseras detectan HCG, dijo el doctor con paciencia. En la pseudociesis, el cuerpo puede producir niveles bajos de esa hormona. Los resultados pueden ser equívocos. El análisis de laboratorio que ordenamos es considerablemente más preciso. Me extendió una copia del informe. Lo siento, Mateo. Sé que esto no es lo que esperabas escuchar. No era lo que esperaba escuchar. No era lo que él esperaba escuchar tampoco. Porque 2 días antes de ese consultorio, yo le había dicho al Alfa con quien llevaba 8 meses que estaba esperando su hijo. Y la conversación que siguió a esa confesión había sido la peor de mi vida. Permítame contarles sobre Rodrigo Salas. 31 años. Alfa. Director de operaciones de una empresa constructora familiar que su padre había levantado desde cero y que la había convertido en algo considerablemente más grande. Alto, de esos que llenan una habitación sin intentarlo, con manos que sabían ser cuidadosas aunque el mundo esperaba que fueran rudas. Llevábamos 8 meses. No habíamos hablado de futuro de manera formal, pero yo lo sentía en cada cosa pequeña, en cómo guardaba espacio para mí en su agenda, en cómo me presentaba a su familia sin la menor incomodidad, en cómo dormía con el brazo sobre mi cintura como si eso fuera lo más natural del mundo. Yo creía, con esa clase de certeza silenciosa que no necesita ser dicha, que esto iba hacia algún lado real. Entonces llegaron las náuseas. Luego el agotamiento. Luego las pruebas. 3 positivos. 3. Me tardé una semana en decirle. Una semana de practicar las palabras, de buscar el momento correcto, de convencerme de que su reacción sería la que yo esperaba. Me equivoqué. Se lo dije un martes por la noche, en su departamento, después de cenar. Estábamos en la sala y yo tenía las manos frías aunque el cuarto estaba tibio, y dije las palabras que había ensayado 20 veces. Rodrigo. Estoy embarazado. Él se quedó quieto. No fue el silencio de alguien procesando algo grande. Fue el silencio de alguien que ya había pensado en esta posibilidad y había llegado a una conclusión antes de que yo abriera la boca. ¿Estás seguro?, dijo. Hice 3 pruebas, dije. Las 3 salieron positivas. Algo pasó por su cara. Algo que no supe leer en el momento pero que entendí perfectamente después. Mateo, dijo, despacio. Las pruebas caseras no son definitivas. Deberías hacerte un análisis de laboratorio antes de sacar conclusiones. ¿Sacar conclusiones? Repetí. No estoy diciendo que no te crea, dijo. Y la manera en que lo dijo, cuidadosa, medida, con la precisión de alguien eligiendo cada palabra para que no pudiera ser usada en su contra, me dijo exactamente lo contrario. Estoy diciendo que es mejor confirmar antes de... ¿Antes de qué?, dije. Antes de tener que reaccionar. Mateo. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en cómo salir de esto si algún día llegaba a pasar algo así?, pregunté. No respondió de inmediato. Y ese segundo de pausa fue toda la respuesta que necesitaba. Me levanté. Agarré mi chamarra del respaldo de la silla. Me voy a hacer el análisis, dije. Y cuando tenga los resultados, te aviso. Salí. No me siguió. Esa noche dormí en casa de mi amiga Sol, que me recibió con la misma pregunta de siempre. ¿Qué necesitas? Y no me pidió más explicaciones de las que yo estaba listo para dar. 2 días después estaba en el consultorio del doctor Ferran con un diagnóstico que le quitaba a Rodrigo todo motivo para dudar de mí, y me lo quitaba a mí también. Pseudociesis.
Embarazo falso. No había ningún bebé. El problema era que mi cuerpo no había recibido el memorándum. Seguían las náuseas. Seguía el agotamiento. Mi abdomen, para el ojo no entrenado, y para el mío propio, seguía sintiéndose diferente. Más lleno. Más presente. Es normal, me había dicho el doctor Ferran. En casos de pseudociesis, los síntomas físicos pueden persistir semanas, incluso meses. El cuerpo no desaprende de un día para otro. Les recomiendo seguimiento psicológico y... Le agradecí su tiempo, tomé mi informe y salí. No llamé a Rodrigo. Me dije que era porque necesitaba tiempo para procesar la información antes de tener esa conversación. Y era verdad, en parte. La otra parte era que su reacción me había lastimado más de lo que yo estaba listo para admitir. No porque hubiera dicho algo cruel. Rodrigo Salas era perfectamente capaz de no decir nada cruel mientras comunicaba algo devastador. Lo que me lastimó fue el cálculo. La pausa. La manera en que había procesado la noticia como un problema a gestionar en lugar de algo que me estaba pasando a mí, que le estaba pasando a los dos. Sol me encontró en su cocina esa noche, viendo el informe médico sin realmente leerlo. Y, dijo, embarazo psicológico. Dije, no hay ningún bebé. Sol se sentó frente a mí. ¿Cómo te sientes? No lo sé todavía. Doblé el papel. Confundido. Físicamente sigo sintiendo todo igual, lo cual es raro. Y, me detuve. Y no sé si llamarle a Rodrigo para decirle que tenía razón en dudar o para decirle que se vaya a la chingada por haber dudado de la manera en que dudó. Sol asintió lentamente. Esas no son necesariamente opciones mutuamente excluyentes. Tenía razón, como de costumbre. Pero antes de que pudiera decidir nada, el cuerpo que supuestamente me estaba mintiendo hizo algo que el doctor Ferran no había incluido en su diagnóstico. Sentí un movimiento. Adentro. Sol, dije. Ella levantó la vista. Acabo de sentir algo moverse. Silencio. Adentro, dijo. Adentro. Más silencio. Y entonces Sol, que era enfermera y tenía la capacidad de volverse completamente práctica en 0.3 segundos cuando la situación lo requería, dijo. Vístete. Nos vamos al hospital. No al consultorio del doctor Ferran. Al hospital. Con ultrasonido. Con tecnología que no dependía de un análisis de laboratorio que, como yo estaba empezando a sospechar de manera creciente, podía haber tenido un error. La sala de urgencias del Hospital Ángeles de Vidal a las 10 de la noche no era un lugar particularmente tranquilo, pero Sol conocía la técnica de ultrasonido del turno, habían estudiado juntas, y a las 11 menos cuarto yo estaba en una cama con gel frío en el abdomen y una pantalla frente a mí. La técnica, cuyo nombre era Fernanda y que tenía la cara de alguien que ha visto de todo y ya nada la sorprende, pasó el transductor una vez. Se detuvo. Lo pasó de nuevo. Mateo, dijo, con una voz completamente diferente a la del doctor Ferran. No clínica. Humana. ¿Cuántas semanas te dijeron que tenías en el análisis? Me dijeron que no tenía ninguna, dije. Que era pseudociesis. Fernanda me miró. Luego miró la pantalla. Luego me miró de nuevo. Honey, dijo Sol desde la silla junto a la cama, con la voz de quien está procesando algo enorme, creo que tu bebé tiene algo que decir al respecto. Giré la cabeza hacia la pantalla. Y ahí, perfectamente visible, con el latido cardíaco parpadeando la imagen como la cosa más real que había visto en mi vida. Un bebé. No una imagen confusa. No una sombra interpretable. Un bebé con forma de bebé, con manos reconocibles y un perfil que ya era alguien, moviéndose la pantalla con la indiferencia absoluta de quien no sabe que acaba de revolucionar la vida de 3 personas. ¿Cuántas semanas? Pregunté. Mi voz sonó rara. Demasiado tranquila. Por el tamaño, dijo Fernanda, midiendo con precisión, yo diría que estás en la semana 23, 24. 5 meses y medio, aproximadamente. Pausa. El análisis que te hicieron tenía un error. Pasa en casos muy específicos de embarazo intersticial, la HCG puede aparecer en rangos atípicos y confundir los parámetros del laboratorio. Semana 23. 5 meses y medio. 5 meses y medio de un bebé que el análisis había declarado inexistente. ¿Está bien? Pregunté. Perfectamente bien, dijo Fernanda. Activo, buen tamaño, frecuencia cardíaca normal. Sonrió por primera vez. Y está pateando ahora mismo, por si no lo sentiste. Lo sentí. Claro que lo sentí. Sol tomó mi mano. No dijo nada. No hacía falta. Yo miré la pantalla y sentí que el mundo se reacomodaba alrededor de un punto fijo que siempre había estado ahí, que mi cuerpo había sabido antes que cualquier análisis, antes que cualquier doctor, antes que cualquier duda de ningún alfa.
Había un bebé. Siempre había habido un bebé. Salí del hospital con una foto del ultrasonido y una cita para la semana siguiente con un especialista en obstetricia. Sol me llevó de regreso a su departamento en silencio. A mitad del camino dijo: ¿Cuándo le vas a hablar? No sé si quiero hablarle, dije. Ella asintió. No me contradijo. Eso era lo que más apreciaba de Sol. Entendía cuando una persona necesita que le digan que tiene razón aunque todavía no lo haya decidido del todo. Llegamos. Me hizo té. Me senté en el sofá con la foto del ultrasonido en las manos y miré a ese ser diminuto que había sobrevivido a un diagnóstico equivocado, a una semana de incertidumbre y a la peor conversación de la vida de su padre. Tiene que saber, dije finalmente. Sí, dijo Sol. Eso no significa que todo lo demás esté resuelto. No, dijo Sol. No significa eso. Tomé el teléfono. Rodrigo respondió al segundo timbre. Como si hubiera estado esperando. Mateo. Su voz tenía algo distinto. La misma voz de siempre, pero con una capa encima que no estaba ahí antes. Algo tenso y contenido, como una persona que lleva días sosteniendo algo muy pesado y no sabe cómo soltarlo. Necesito decirte algo, dije. Dime. El análisis estaba equivocado, dije. Había un error en el laboratorio. Fui al hospital esta noche porque seguía sintiendo movimiento y tomé aire. Tengo 23 semanas, Rodrigo. El bebé está bien. El bebé siempre estuvo. Silencio. Un silencio tan completo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Estás ahí? Dije. Estoy aquí, dijo. Su voz era diferente. Más quieta. Más fondo. ¿Estás bien tú? Estoy procesando, dije. Tú. Otra pausa. Y entonces dijo algo que no esperaba. Mateo. Lo que dije el otro día, la manera en que reaccioné, necesito que sepas que no era duda sobre ti. Era miedo. Yo. Se paró. Empezó de nuevo. No tengo una buena excusa. Solo tengo la verdad, que es que me asusté y lo manejé muy mal y te herí en el proceso y lo siento. Yo miré la foto del ultrasonido en mis manos. No es suficiente todavía, dije honestamente. Lo sé, dijo. Pero te lo digo para que sepas que lo escuché. ¿Puedo verte? Preguntó. ¿Mañana? No para resolver todo. Solo para verte y saber que están bien los dos. Miré a Sol, que estaba haciendo el extraordinario esfuerzo de parecer que no estaba escuchando cada palabra mientras claramente escuchaba cada palabra. Mañana a las 12, dije. En el café de Álvaro Obregón, el de la esquina. 1 hora. Ahí estaré, dijo. Mateo. Mañana, dije. Y colgué. Llegó antes que yo. Eso me dijo algo, sin que él dijera nada. Rodrigo Salas era un hombre puntual por convicción, pero llegar 15 minutos antes de la hora convenida era otra cosa. Estaba sentado de frente a la puerta cuando yo entré, con las manos alrededor de un café que claramente no había tocado. Me vio llegar desde el otro lado del local y algo en su cara se asentó. La tensión de no saber si llegaría, supuse. Me senté frente a él. Nos miramos. Él miró mi abdomen. No de manera obvia. El tipo de mirada que intenta no ser mirada, pero es transparente para quien sabe leerlo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Físicamente bien, dije. El ultrasonido fue tranquilizador. Tengo cita el viernes con un especialista. Asintió. ¿Puedo ir? Consideré la pregunta. Todavía no. Asintió de nuevo. Sin argumentar. Eso también me dijo algo. Necesito que entiendas que fue lo que me lastimó, dije. No fue que dudaras del resultado. Dudar del resultado era razonable. Las pruebas caseras no son perfectas, tienes razón en eso. Lo que me lastimó fue el cálculo. La pausa antes de responder. La sensación de que tu primera reacción fue buscar la salida en lugar de estar conmigo en ese momento. Él no lo negó. Eso también lo anoté. Tienes razón, dijo. Y la razón es que tengo miedo de ser padre. No es una excusa, es la verdad. Mi padre fue una figura enorme en mi vida, y eso tiene dos caras. Lo admiro y también cargo con el peso de no querer cometer sus errores. Cuando me dijiste lo del embarazo, el miedo habló antes que yo. Hizo una pausa. Eso estuvo mal. Tú necesitabas a la persona, no al miedo. Yo lo miré por un momento. ¿Quieres este bebé?, pregunté directamente. No hubo pausa esta vez. Sí, dijo. Quiero este bebé. Y te quiero a ti. Y sé que con esas palabras solas no se arregla lo que pasó, pero es la verdad y necesitaba que la escucharas de mi boca sin rodeos. El café a nuestro alrededor seguía su vida normal, conversaciones ajenas, la máquina de espresso, la música baja que siempre ponían los jueves al mediodía.
El mundo completamente indiferente a los dos de nosotros reconstruyendo algo en una mesa pequeña junto a la ventana. Una semana, dije. Una semana. Necesito una semana más de espacio. Para ordenar lo que siento. Después de esa semana, hablamos de qué viene ahora. De cómo funciona esto. Del bebé. Tomé mi café. ¿Puedes darme eso? Puedo darte todo el tiempo que necesites, dijo. No necesito todo el tiempo, dije. Necesito una semana. Algo que casi era una sonrisa cruzó su cara. Pequeña. Real. Una semana, confirmó. Esa semana hice 3 cosas. Primero, fui a la cita con la especialista. La doctora Irene Montoya, con 30 años de experiencia en obstetricia y la energía de alguien que genuinamente ama su trabajo, revisó el ultrasonido del hospital, hizo el suyo propio, y me informó con una calidez completamente desproporcionada para hacer una primera cita que yo tenía un bebé perfectamente sano, que el error del laboratorio era del tipo que se documenta pero raramente se ve, y que mis siguientes semanas iban a ser monitoreadas con atención pero no había nada que sugiriera riesgo. También me dijo, con la misma calidez implacable. ¿Tiene pareja? Apoyo. Estoy trabajando en eso, le dije. Ella asintió con el gesto de quien ha escuchado esa respuesta muchas veces y sabe exactamente lo que significa. Bien. Trabájelo. Los últimos 3 meses son más fáciles con alguien de tu lado. Segundo, llamé a mi mamá. Esa conversación merece su propia historia, y no voy a contarla completa porque algunos momentos son demasiado privados incluso para esto. Lo que diré es que mi mamá lloró, del tipo de llanto que no es tristeza sino desbordamiento de algo que no cabe en el cuerpo, y que al final de la llamada había dicho que se venía el siguiente fin de semana y que quería conocer los ultrasonidos y que si ese alfa no se portaba bien ella misma iría a hablar con él, lo cual era una amenaza completamente creíble viniendo de ella. Tercero, pensé. Realmente pensé. Sin Sol al lado y sin Rodrigo la ecuación, solo yo y el bebé que pateaba con una regularidad que ya empezaba a reconocer como su propio ritmo, fuerte en las mañanas, tranquilo después del mediodía, activo de nuevo a las 9 de la noche como si tuviera una agenda. Pensé en lo que Rodrigo había dicho en el café. En la honestidad de ello. En el hecho de que no había buscado excusas, sino que había ido directo a la verdad aunque la verdad lo dejaba mal parado. Eso era, yo sabía, parte de quién era él. La misma calidad que a veces se sentía como frialdad era también la que lo hacía incapaz de mentir por conveniencia. Pensé en los 8 meses antes del martes terrible. En todo lo que había sido real. Pensé en el bebé. Y al final de la semana llegué a una conclusión que no era ni una rendición ni una capitulación. Era una decisión tomada con los ojos abiertos por alguien que tenía suficiente información para elegir. El domingo de la 7ª noche lo invité a casa de Sol. Él llegó puntual, no 15 minutos antes esta vez, exactamente a la hora. Puntualidad sin ansiedad. Eso también lo anoté. Sol nos dejó solos con la eficiencia táctica de alguien que tiene perfectamente medido cuando su presencia ayuda y cuando estorba, y salió con una bolsa de mandado y el comentario de que volvía en una hora, lo cual era un ultimátum gentil disfrazado de trámite. Nos sentamos en la sala. Rodrigo no habló primero. Me dio el espacio para ser yo quien empezara, que era exactamente lo correcto. Quiero que estés en esto, dije. En el embarazo, en el parto, en lo que viene después. Quiero que seas el padre de este bebé de manera completa, no de fin de semana y a distancia. Hice una pausa. Pero necesito que entiendas que lo que pasó la semana pasada, la pausa, el cálculo, eso no puede volver a pasar. No conmigo, no con él. Él, repitió Rodrigo. O ella. Todavía no sabemos. Algo pasó por su cara. Suave y rápido, pero lo vi. Puedo, empezó, y se detuvo. ¿Qué? Dije. Puedo sentirlo. Lo miré por un momento. Y luego, porque era la semana 25 y el bebé llevaba toda la mañana con su propia agenda y porque alguien la pregunta, en la manera en que la hizo, me dijo que era el momento correcto, tomé su mano. La puse sobre mi abdomen. Rodrigo se quedó completamente quieto. Inclinado hacia adelante, la mano grande y cálida sobre la tela de mi sudadera, sin respirar apenas. Durante 10 segundos no pasó nada. Y entonces el bebé, con el timín impecable que ya estaba demostrando ser una característica de su carácter, pateó. Fuerte. Claro. Inconfundible. Rodrigo se quedó con la boca abierta. El bebé pateó de nuevo. Dios mío, dijo Rodrigo, en voz muy baja. No el tono del director de operaciones, no el tono del alfa que llena una habitación. El tono de un hombre al que acaba de pasarle algo para lo que no tenía categoría previa. El bebé pateó una tercera vez, como para asegurarse de que el punto había quedado completamente claro. Tiene carácter, dije. Sí, dijo Rodrigo.
Y levantó la vista hacia mí con los ojos brillando de una manera que no la había visto antes, sin el filtro del cálculo, sin la capa del control. Solo él. Mateo. Lo siento. Todo. No solo la semana pasada, todo el tiempo que estuve procesando esto como un problema en lugar de lo que es. Hizo una pausa. Tengo miedo de hacerlo mal. De ser el padre que le falla. Pero quiero intentarlo. Contigo. Con él. Con todo esto. Lo miré. Al hombre que había dudado y que lo había dicho de frente. Al hombre que había esperado su semana sin presionar. Al hombre que acababa de sentir a su hijo patear por primera vez y había tenido, en ese momento, la decencia de no esconder lo que le hizo. Vas a hacerlo mal en algunas cosas, dije. Yo también. Eso no es lo que me preocupa. Hice una pausa. Lo que me preocupa es si cuando lo hagas mal vas a poder decirlo. Como acabas de hacerlo. Sí, dijo. Sin pausa. Sí puedo hacer eso. Entonces estamos hablando de lo mismo, dije. Esta vez sí sonrió. Completo. El tipo de sonrisa que no se ve todos los días en una persona que administra sus expresiones como Rodrigo administraba las suyas. ¿Puedo ir a la cita del viernes?, preguntó. Sí puedes, dije. El bebé, aparentemente satisfecho con el desarrollo de los eventos, dejó de patear. Las últimas 14 semanas del embarazo fueron diferentes a las primeras. No más fáciles en lo físico. Un bebé de tercer trimestre no tiene ningún interés en hacer las cosas cómodas para nadie, y el mío era particularmente activo e insistente en las madrugadas. Pero diferentes en lo que importa. Rodrigo fue a cada cita. Sin excepción. Se sentaba en la silla de al lado con una libretita donde anotaba las preguntas que había investigado durante la semana, preguntas reales, específicas, sobre el desarrollo del bebé y los cambios hormonales en omegas y qué esperar en el parto. La doctora Montoya lo adoptó de inmediato. Me dijo en privado, ese hombre está haciendo su tarea. Es buena señal. Nos daban lo que pasaban juntos. No fue rápido ni perfectamente fluido. Había capas que procesar, conversaciones difíciles que tener, noches en que el miedo de alguno de los dos encontraba la manera de complicar lo simple. Pero Rodrigo cumplió lo que había dicho en la sala de sol. Cuando la cagaba, lo decía. Sin excusas arquitectónicas. Solo, me equivoqué en esto, lo siento, ¿cómo lo arreglamos? Es más raro de lo que parece. La mayoría de las personas, alfas especialmente, prefieren construir razones en lugar de admitir errores. Rodrigo había aprendido, en algún punto de su vida o en el proceso de estos meses, que las razones no reparan nada. Mi mamá llegó el segundo fin de semana. Se quedó 4 días. Al final del segundo día había decidido que Rodrigo era aceptable, lo cual en su vocabulario era un elogio enorme. Al final del cuarto día le dijo directamente, mi hijo vale mucho. No lo pierdas de vista. Rodrigo le respondió, no tengo ninguna intención de hacerlo. Ella lo miró por 3 segundos y asintió una vez. Caso cerrado. A la semana 32 le pedí que se mudara. No en las palabras dramáticas de una gran declaración. Estábamos en su departamento deshaciendo las compras del súper y yo dije, entre una bolsa de arroz y un frasco de mayonesa. ¿Qué tan difícil sería para ti mudarte a mi apartamento las últimas semanas? Él me miró. ¿Las últimas semanas o de manera permanente?, preguntó. Hice una pausa. De manera permanente. Dejó el frasco de mayonesa en la barra. No es difícil en absoluto, dijo. Se mudó el siguiente sábado. Nico llegó a las 4:17 de la mañana de un jueves. No les voy a mentir, el trabajo de parto fue exactamente lo que la doctora Montoya había descrito con la diplomacia de quien sabe que decir la verdad completa no ayudaría a nadie. Largo, intenso, con momentos en que yo estaba bastante seguro de que iba a decir cosas de las que me arrepentiría. Rodrigo estuvo las 17 horas. No como decoración. No como el alfa que ocupa espacio y espera que lo impresionen con su presencia. Estuvo presente de la manera en que alguien está presente cuando entiende que no se trata de él, dejándome dirigir, siguiendo instrucciones de la comadrona sin protestar, diciéndome cosas cuando yo las necesitaba y callándose cuando lo que yo necesitaba era silencio. Hubo un momento, como a la hora 12, en que yo estaba agotado y asustado y lo miré y dije, no sé si puedo. Y él dijo, sin un gramo de condescendencia o de falsa alegría. Sí puedes. Ya llevas 12 horas. Lo que falta es menos que lo que ya hiciste. No fue lo más poético del mundo. Fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Nico llegó a las 4:17 gritando con todo lo que tenía, y la comadrona lo puso sobre mi pecho y el mundo entero se volvió ese peso pequeño y cálido y furioso, y todo lo demás, el diagnóstico equivocado, la pausa de Rodrigo, los meses de incertidumbre, el miedo, todo se volvió contexto. Importante, real, parte de la historia, pero contexto.
Este era el punto fijo. Nico. Rodrigo se acercó. Se quedó de pie junto a la cama con los ojos llenos y la mandíbula apretada de la manera que tienen los hombres que han decidido no llorar pero el cuerpo tiene sus propias ideas. Hola, le dijo a Nico, en voz muy baja. Como si fuera algo entre los dos. Nico, que llevaba aproximadamente 3 minutos en el mundo y claramente ya tenía opiniones sobre él, dejó de gritar. Nos miró. Bueno. Nos enfocó vagamente, como hacen los recién nacidos, pero la intención era clara. ¿Sabe quién eres?, dije. Rodrigo no respondió por un momento. Y luego, sin apartar los ojos de su hijo. Mateo. ¿Qué? Gracias por no rendirte. Yo lo miré. Al hombre que había dudado y había tenido el valor de decirlo. Al padre que había estado 17 horas sin quejarse. Al alfa que había aprendido, en el tiempo que nos habíamos dado, que estar presente era un verbo activo y no una posición. No me rendí, dije. Pero tampoco lo hice sola. Nico volvió a protestar, esta vez por razones completamente prácticas y urgentes, y la comadrona llegó con instrucciones y el mundo retomó su movimiento. Nico tiene 11 meses. Es exactamente la persona que prometió ser desde la semana 23, activo, ruidoso, con opiniones firmes sobre todo y un radar social que la doctora Montoya llama extraordinario para su edad y que Rodrigo llama definitivamente de ti. Sabe gatear a una velocidad que no debería ser posible para alguien de sus dimensiones. Ha aprendido que si señala la cocina con suficiente determinación algún adulto eventualmente aparece con comida. Duerme con el brazo extendido como buscando algo, lo cual me parte el corazón de ternura cada vez que lo veo. Mi mamá viene cada 2 meses. Sol es su tía oficial y tiene autoridad total sobre las decisiones de ropa, autoridad que ejerce con una seriedad que ninguno de nosotros cuestiona. La doctora Montoya siguió su seguimiento los primeros 3 meses y se despidió con la misma calidez implacable con que empezó todo. Rodrigo es exactamente lo que dijo que iba a intentar ser. No perfecto, eso nunca lo prometió y no lo esperaba. Pero presente. Honesto cuando se equivoca. Activo en el verbo, no solo en la posición. El padre que tiene miedo de fallar y por eso pone atención, que es la versión más útil de ese miedo. La semana pasada encontré en su escritorio una nota, de esas que uno se hace a sí mismo, desordenada, solo para sus ojos. Decía, pediatra jueves 4 de la tarde. Preguntar sobre alimentación semana 48. No olvidar el seguro médico. Mateo, hablarle del fin de semana de su mamá. Lo leí 2 veces. No se lo dije, pero lo guardé en algún lugar adentro de mí en la categoría de cosas que importan aunque parezcan pequeñas. Esta mañana Nico se despertó temprano, como siempre, y cuando fui a su cuarto le encontré de pie en su cuna, agarrado a los barrotes, mirando la puerta con la expectativa de alguien que sabe exactamente lo que quiere y está completamente seguro de que va a recibirlo. Me vio y sonrió con todo su cuerpo. Esa sonrisa que existió durante 5 meses y medio antes de que nadie supiera que existía. Que pateó en una sala cuando el mundo la había dado por inexistente. Que llegó gritando a las 4:17 de la mañana y no ha parado desde entonces de decirnos, con toda la autoridad de alguien que llegó al mundo con algo que decir. Aquí estoy. Siempre estuve. ¿A qué esperaban? Tenía razón. Siempre tuvo razón.